5 impactantes descubrimientos que la ciencia no puede explicar. Hola familia. Últimamente se han registrado algunos hallazgos arqueológicos tan importantes que sin duda alguna han marcado la historia de aquí a los próximos años. Es por eso que hoy en este nuevo capítulo de Tops y Misterios te presentaré los descubrimientos arqueológicos que recientemente fascinaron al mundo. Ahora sin más que hablar, que comience el top. Nueva especie humana hallada en Filipinas. A inicios del año 2019, un grupo de investigadores en Filipinas anunció el descubrimiento de una nueva especie de humano, que hasta ese momento era desconocida para la ciencia. Les estoy hablando de un homínido de cuerpo menudo, que se conoce como Homo luzonensis, y se estima que esta especie humana vivió en la isla de Luzón hace 50.000 o 67.000 años. Este homínido fue identificado a partir de 7 dientes y 6 huesos pequeños, y este relevante hallazgo convirtió a Luzón en la tercera isla del sudeste asiático que en los últimos 15 años permitió que los investigadores tuvieran indicios de la antigua actividad humana. Sin embargo, hasta el momento, no se conoce con claridad cómo este homínido llegó a este territorio, ni quiénes son sus antepasados. Lo que antes se sabía con exactitud era que solo 2 especies humanas se habían aventurado fuera del África hasta llegar al sudeste asiático. Les estoy hablando de los Homo erectus, hace entre 1,5 millones y 2 millones de años, y los Homo sapiens, nuestra propia especie, que hace 50.000 años ya había llegado hasta Australia. Sin embargo, los restos del Homo luzonensis, hallados en la cueva del Callao en Filipinas, demuestran que la historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que hasta el momento se creía. Además, es importante recordar que en el año 2004, en la isla de Flores, en Indonesia, ya se había descubierto otra extraña especie humana, llamada Homo floresiensis, a quienes los expertos los compararon con los hobbits por su baja estatura de poco más de 1 metro. Se estima que los restos más modernos de esta especie datan de hace más de 60.000 años y se sabe que sus ancestros pudieron llegar a este territorio decenas de miles de años antes. La cultura picto y su lenguaje secreto. Los pictos eran una confederación de tribus que habitaban en una zona al norte de Europa, territorio que hoy en día se conoce como Escocia. Ellos estuvieron allí poco tiempo antes del poderoso Imperio Romano, aproximadamente hasta el siglo X de nuestra era. Se cree que el nombre de esta cultura significaba gente pintada, ya que ellos tenían marcado su cuerpo con tatuajes y pintura de color azul, pero también, según otras fuentes, podría ser porque se trataba de personas luchadoras. Gracias a un estudio realizado, se afirmó que esta tribu pudo tener su propia escritura, un hallazgo que hasta la fecha se desconocía. Estos científicos revelaron que al analizar los símbolos grabados en las piedras de Dun Nacaer, el lugar en el que quedaba ubicada la fortaleza donde los pictos luchaban contra el ejército romano, concluyeron que estos signos y símbolos pueden ser indicios de su idioma escrito. Los autores dicen que esta forma de comunicación se debe a que los pictos vieron cómo escribían los romanos y comenzaron a imitarlos, pero en figuras distintas. Esto en forma de manifestarse en oposición hacia ellos. Lo que hasta ahora se sabe es que no es posible descifrar dicho lenguaje, así que este factor sigue siendo todo un misterio para la humanidad. Sacerdotes egipcios momificados. Siempre hemos sabido que Egipto guarda innumerables secretos, en especial entre sus tumbas, lugares que hoy continúan siendo motivo de estudio por parte de los arqueólogos. Particularmente, ahora voy a hablarles del hallazgo de varios sarcófagos de piedra y madera, en los que se encontraron las tumbas de unos sacerdotes de hace unos 3.000 años de antigüedad. Este descubrimiento se halló al sur del Cairo, y su anuncio oficial lo hizo el Ministerio Egipcio de Antigüedades. Ellos relataron que encontraron 16 tumbas, en las que habían 20 sarcófagos, y ellos tenían algunos jeroglíficos grabados. Este lugar alberga los despojos de grandes sacerdotes del dios Tot, quien tiene cuerpo de humano y cabeza de ibis, un ave egipcia muy importante de la época. Otro de los sarcófagos hallados está dedicado al dios Horus, que tiene cuerpo de hombre y cabeza de halcón. Los expertos han señalado que según los jeroglíficos, una de las tumbas es de un alto sacerdote llamado Hersaesei, y en su interior se encontraban pequeñas estatuas que en el antiguo Egipto se depositaban en estos sarcófagos para que sirvieran al difunto en el más allá.
Antes de continuar con el top, quiero que observes esta imagen, porque se trata de uno de los hallazgos arqueológicos recientes más impresionantes. Aquí en Tops y Misterios ya hemos hablado con anterioridad de él, pero no podemos dejar de mencionarlo en este nuevo conteo. Este hallazgo se realizó en el estado mexicano de Sonora, entre el año 2012 y 2013, lugar en el que se encontró un cementerio que tiene más de 1000 años de antigüedad y que alberga cuerpos que tenían unos extraños cráneos alargados. En total, se encontraron 25 individuos, de los cuales 13 presentan esta curiosa deformación en el cráneo, y los arqueólogos aseguraron que en las culturas mesoamericanas se utilizaba esta deformación craneal para diferenciar un grupo social de otro, así que estas alteraciones físicas fueron completamente intencionales. Se estima que estos individuos vivieron en el periodo epiclásico mesoamericano, y los expertos aseguraron que estas personas fallecieron justamente por dichas prácticas. Las primeras piedras de la construcción del templo de Ramsés II. La evolución de la realeza del antiguo Egipto se ha visto siempre reflejada en sus construcciones. Gracias a esto, cada hallazgo emociona a los investigadores que lo encuentran, justamente por la historia que hay detrás de él. Este es el caso de las piedras fundacionales del templo de Ramsés II, cuyo descubrimiento dejó sorprendido a los científicos. Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Nueva York, que trabajaba en este proyecto en Abydos, Egipto, descubrió estas piedras. Esto se dio tras haber encontrado hace unos 160 años el Palacio Real, al lado del templo del faraón. Este templo reproduce casi el diseño del de Seti I, el padre de Ramsés II, situado a unos 300 kilómetros al sur. Este descubrimiento se da por primera vez en la historia, y estas piedras llevan escrito el nombre de Ramsés II, según Mustafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades. Esto cambiará la forma de ver el templo y permitirá comprender la forma, disposición y accesorios del periodo de Ramsés II. Ciudad bíblica hallada en Israel. Israel ha sido un lugar de famosas historias, dadas a conocer por la escritura hebrea. En este territorio, finalmente ha aparecido una de las ciudades bíblicas más buscadas de la antigüedad, el mítico territorio de Ziklag, en el que el salmista, el rey David, buscó refugio aliándose con los filisteos. El hallazgo lo dio a conocer el Ministerio de Antigüedades de Israel. Este trabajo también estuvo a cargo de un grupo internacional de arqueólogos de la Universidad de Sydney, quienes mostraron evidencia de un asentamiento filisteo de los siglos XI y XII a.C. Sin embargo, la afirmación de los arqueólogos aún sigue siendo foco de debate, ya que si bien los restos pertenecen a los filisteos y en el análisis científico de prueba de carbono se comprobó que datan de la época del apogeo de la ciudad de Ziklag, estos datos aún no se podrían verificar, porque los textos bíblicos no son geográficamente claros y algunos afirman que esta ciudad estaba mucho más hacia el sur. También hay que tener claro que muchos expertos aseguran que si bien en esta época existió un personaje con características similares a las del rey David, las evidencias arqueológicas sobre él siguen siendo mínimas. Entonces quizá, si se confirma el descubrimiento de Ziklag, esto otorgaría más datos sobre este personaje de la historia hebrea que hizo parte del Antiguo Testamento de la Biblia. Y bueno, mi querida familia, de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Quiero que me digas en los comentarios cuál de todos estos hallazgos arqueológicos recientes te sorprendió más. Estaré marcando tus respuestas con un corazón. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!